Bienvenidos a Inventario 20.1. Hoy les hemos preparado un programa muy diverso en cuanto a temas y voces sobre un solo objeto, el libro. Ese que, como dijera Julio Cortázar, es el único sitio de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Hay libros para todos los gustos y para todas las edades, de los temas más diversos y con los objetivos más distantes. Pero también hay lectores de los más rigurosos hasta los más desordenados. Puedes llegar a un libro por obligación o bien porque te guiña un ojo. En los siguientes minutos vamos a hablar de algunos títulos que tuvieron un espacio dentro de la edición número 32 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Agradezco de nueva cuenta la colaboración del Canal 44 de la UDG y comenzamos con una muestra de los libros que hojearemos durante los próximos minutos. Comenzamos. ¿Sabías que la UNAM cuenta con un Laboratorio Nacional de Materiales Orales donde precisamente se estudian esos discursos y tradiciones que han traspasado en el tiempo, dando cuenta de las dinámicas sociales, las formas de comunicación y las prácticas culturales de determinadas regiones del país? Cuenta la gente de Anenecuilco, Morelos, lugar donde nació el caudillo del sur Emiliano Zapata, que este personaje y la gente que lo acompañaba son considerados casi figuras sagradas a las cuales se les sigue guardando devoción. Varios relatos dan cuenta de esta historia singular a través del libro Emiliano Zapata, Vida y Virtudes, según cuentan en Morelos. A la gente en Morelos en realidad lo que le interesaba es contar esos relatos, ¿no?, de sus antepasados vinculados al movimiento revolucionario, al zapatismo y su cercanía a este personaje, ¿no?, a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata en realidad no había muerto, ¿no?, sino que en realidad el personaje que había muerto era un compadre de Emiliano Zapata y que Emiliano Zapata se había ido a Arabia, ¿no? Esto lo contaban una y otra vez de forma sistemática las personas en Morelos y a mí de verdad que me llamaba muchísimo la atención. Yo decía, bueno, pero ¿por qué me cuentan esto, no? O sea, ¿por qué ellos se aferran a que Emiliano Zapata, si yo vivo, ¿no?, a que Emiliano Zapata después de la revolución, después de que se consumó y todo esto, seguía yendo a visitar a sus familiares, a Nenecuilco y demás, ¿no? Lo que pasó con esos testimonios fue que Berenice los procesó, los transcribió íntegramente, observando de hecho en ellos no solamente cosas del discurso verbal, sino también cosas que tienen que ver con el gesto. Es decir, cómo las personas que hablan sobre Zapata no solamente cuentan cosas sobre él, sino que también lo representan de alguna forma, ¿no? En el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que se encuentra en el Campus Morelia, se dio vida a la obra biográfica Emiliano Zapata, Vida y Virtudes, que también considera otras expresiones de la tradición oral, como la corporalidad, los gestos, la memoria, los discursos sonoros e incluso la música que acompañan la riqueza de las historias que se cuentan de boca en boca. Reconocer y rescatar la diversidad de las lenguas indígenas no es una tarea fácil. Actualmente, solo en algunas regiones del país, la gente de la tercera edad la sigue practicando. Hoy existen al menos 15 lenguas que están en peligro de extinción. Desde el 2004, la UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, llevan a cabo una fiesta de la palabra en la que alrededor de 80 poetas indígenas recitan y dan cuenta de la riqueza de sus lenguas. En ese contexto es que surge el Festival de Poesía Las Lenguas de América, porque también busca hermanar a las lenguas indígenas, no solamente de México, sino de todo el continente, con las 4 lenguas de origen europeo que se hablan en América, las 4 principales: español, inglés, francés y portugués. De suerte tal que durante un recital magnífico, en donde 12 poetas, 4 mexicanos, 4 indígenas del continente y 4 representantes de estas lenguas, nos brindan una velada mágica, poética, que tiene, con el apoyo de TV UNAM, una transmisión de televisión, con el apoyo de Radio UNAM, un programa especial de radio, y que evidentemente también publica su antología. Porque la palabra hecha poesía es identidad y porque las lenguas indígenas trascienden el tiempo, la UNAM y las editoriales independientes La Errata Feliz y Mar es Desierto publican el libro Las Lenguas de América, Recital de Poesía 3,
que reúne textos originales y traducciones de poemas en zapoteco, maya, tzotzil y náhuatl, entre otros. Además, incluye poemas del maestro Miguel León Portilla, uno de los estudiosos más destacados de la lengua náhuatl. Son más de 50 libros los que publica anualmente la Facultad de Filosofía y Letras. Pero, ¿cuántos de estos libros logran llegar más allá de las aulas universitarias? Por primera vez, en colaboración con Editorial Almadía, se publican en esta primera etapa 4 títulos, con el objetivo de dar a conocer a un público más amplio los trabajos generados por investigadores, académicos y estudiantes de esta facultad universitaria. En México aspiramos nada más y nada menos a tratar de recuperar esa tradición y a reposicionar la facultad con una colección en coedición con Almadía en ese nivel de textos de actualidad, textos bien trabajados, textos que son académicos pero que tienen el potencial de ser libros atractivos y fascinantes. Los filósofos ante los animales es uno de los libros editados por Almadía, en el que se aborda el nivel de conciencia de los animales y el vínculo que los seres humanos sostenemos con ellos. Pensar en Ayotzinapa es un homenaje a las víctimas de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014. Esta narrativa da cuenta de la complejidad y descomposición social e institucional en México. A través del libro Rimas de Giovanni Boccaccio, el profesor Fernando Ibarra realiza la primera traducción al español de sonetos y cuentos del autor del Decamerón, que escribió en su juventud en el siglo XIV. Y muchos textos que nos ayudan justamente a comprender cómo es que se pensaba en la Edad Media. Un autor que, a diferencia de creo que muchos de los autores medievales, sabía que el ser humano era 50% espíritu y 50% cuerpo. El espíritu en la iglesia. Y el que iba a hablar de las cosas de la vida cotidiana, le puso el otro 50% de cuerpo. ¿Por qué renunciar a un buen orgasmo si también es parte de nuestra naturaleza animal, justamente? Y creo que eso es parte de lo bonito de Boccaccio, la frescura, ¿no? Y la ausencia. El caso Haus reúne una serie de ensayos elaborados por Hans Robert Haus, investigador alemán que vivió la Segunda Guerra Mundial y fundó una corriente estética literaria que fue importante en la Alemania nazi. Además de estos 4 títulos, la Facultad de Filosofía y Letras y Editorial Almadía buscan ampliar su colaboración con otras publicaciones que aborden temas relacionados con la geografía, la filología y la historia. Política, sociedad y economía son algunos de los temas que fueron abordados por especialistas universitarios con el objetivo de dar claridad sobre la situación del país y también sobre algunas líneas a seguir. Cambio de rumbo, desafíos económicos y sociales de México hoy incluye 10 capítulos donde se abordan temas como el proceso de crecimiento económico insuficiente, la distribución del ingreso y la pobreza en nuestro país. México solía crecer casi al 7% en promedio anual entre 1950 y 1981. Después se ha caído dramáticamente la tasa de crecimiento de la economía mexicana. ¿Cómo se explica esto? Sobre todo cuando al país y América Latina nos vendieron la idea de que si adoptábamos un modelo de crecimiento económico regido por las exportaciones, ¿verdad? Y estabilizábamos los precios, lograríamos una tasa de crecimiento óptima y también una distribución del ingreso más equitativa. México se encuentra entre los primeros 5 países con peores condiciones laborales en América Latina, donde los pocos empleos que hay en el país son mal pagados. Es que sí es importante tener más trabajo, pero también es importante ver las características de este trabajo, ¿no? O sea, en qué condiciones está, qué remuneraciones tiene, qué protecciones tiene. Como que México está cursando desde hace algunos años un proceso de crecimiento económico insuficiente. Insuficiente en términos de que se generan pocos empleos formales y los que se generan son relativamente mal remunerados. De tal manera que si no crecemos lo suficiente en los próximos años y no aprovechamos la última parte de lo que los demógrafos llaman el bono demográfico, pues vamos a ser a mitad de siglo un país de viejos y de viejos pobres. ¿Es posible explorar la esfera política desde el psicoanálisis y la construcción filosófica?
Eros, más allá de la pulsión de muerte, es un libro que permite examinar la conducta humana a partir de la filosofía política. Rosaura Martínez Ruiz, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, recibió este año el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Humanidades. A la ceremonia, asistió con una camiseta que decía «Nos faltan 43». Mientras recibía el reconocimiento de manos del expresidente Enrique Peña Nieto, era fotografiada por los medios que, al igual que los asistentes, se mostraban sorprendidos ante este acto de valentía. Eros, más allá de la pulsión de muerte, es un ejemplo claro del análisis de la conducta humana que nos invita a indagar desde un punto filosófico muchos de los problemas de actualidad como la injusticia, violencia, migración, racismo, feminicidios, cambio climático, voluntad de poder y dominación, entre muchos otros. Según la Real Academia Mexicana de la Lengua, el psicoanálisis es la doctrina creada por el médico austriaco Sigmund Freud para investigar y tratar a través de diferentes métodos los trastornos mentales mediante el análisis de los conflictos de manera inconsciente. En este libro intento pensar la dimensión psíquica del espacio político como un espacio de cohabitación. Me importa muchísimo pensar la democracia como una batalla erótica. Para esta universitaria, el psicoanálisis ha ganado vigencia y asegura que se ha convertido en un interlocutor indiscutible para los problemas de la filosofía política contemporánea. «50 años, 50 autores y 50 estilos completamente diferentes, plasmados en un solo libro que permite recorrer distintos acontecimientos ocurridos de 1968 a 2018, a través de un abanico de letras, pensamientos, corrientes y tendencias». Claudio Lovnis convocó a 50 autores para describir los hechos más sobresalientes de las últimas 5 décadas. Partiendo del estremecedor movimiento estudiantil del 68, cada uno de los participantes tuvo la misión de relatar lo que a su consideración marcó el rumbo del país y del mundo. 1968, Historia colectiva de medio siglo, se concretó mediante un sorteo en el que a cada autor se le asignó un año. Así, sociólogos, periodistas, historiadores y artistas de distintas generaciones ofrecen un relato personal que en conjunto se propone como una nueva manera de pensar la historia contemporánea de nuestro país. Una vez que uno se salta sobre los 50 cambios de estilo, las 50 personalidades, es de veras un recordatorio de lo último, de lo que ha pasado en los últimos 50 años en México, un recordatorio muy especial. El resultado se traduce en una especie de cadáver exquisito, técnica usada por los surrealistas basado en un juego de palabras en el que algunos autores escribían en una hoja de papel, la doblaban y la pasaban al siguiente colaborador. Al final, se encontraban con un texto asombroso que contenía los más diversos estilos. En mi caso particular me ampliaron mi propia memoria de estos últimos 50 años. Ahora soy como una persona más completa. Me acuerdo de una cantidad de cosas horrendas que yo por alguna razón había olvidado, pues seguramente porque no me gustaron, porque preferí evitarlas de la historia de México. 1968, Historia colectiva de medio siglo, editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, reúne el trabajo de 50 autores, entre ellos Héctor Aguilar Camín, Elena Poniatowska, Marta Lamas y Rafael Pérez Gay. Nuestra postal de hoy está dedicada a una editorial independiente de Guadalajara, Pollo Blanco. Vamos a conocerla y enseguida una pausa. No te vayas, esto es Inventario 20.1. Pollo Blanco comenzó como una especie de divertimento, como muchas otras editoriales independientes, que fue la convergencia de criterios y de autores y de lecturas de varios amigos. Ahora, pues sí, mantenemos la vocación original de la editorial, que es ofrecer literatura fresca de otras regiones y culturas, sin por eso desdeñar a lo que ocurre con la literatura mexicana contemporánea. En 5 años hemos publicado alrededor de 30 títulos más o menos, sobre todo en narrativa, ensayo y literatura para niños, ¿no? Libros infantiles. Pero para nosotros es muy importante mantenernos en Guadalajara. Queremos mantener un pie aquí y otro, y con la mirada vista hacia otros lados. Es decir, nos importa ser locales, pero no localistas.
Hablemos ahora de cine, filosofía y los 7 pecados capitales. Pereza e ira son los escritos más recientes de la serie Historia de los Afectos, que desde sus 3 volúmenes anteriores, Gula, Lujuria y Avaricia, trata de hacer una reflexión en torno al cine, siendo este un arte tan joven desde el punto de vista de la filosofía. Esta compilación busca un equilibrio entre temas que no han sido explorados, el análisis del séptimo arte a partir de la filosofía. Los ensayos editados por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM forman parte de un proyecto que atestigua el diálogo de la investigación entre cineastas y filósofos. Esto en torno a los afectos, tomando como punto de partida el acercamiento a los pecados capitales que han sido motivo tanto de análisis teórico en la tradición filosófica de Occidente, como de encarnación en múltiples personajes e historias de la cinematografía mundial. La compilación se conformó para generar un intercambio entre el pensamiento filosófico y la narración de historias mediante la cinematografía, en torno a la condición humana a través de un lenguaje literario. Para TV UNAM, Dalia Villafaña. Conversamos con el poeta y editor Manuel Maldonado acerca de la literatura expresada en un libro recientemente publicado por la editorial Destrezas, editorial artesanal que desde Puebla nos ofrece libros manchados de tinta que no solo pueden leerse, sino sentirse. Solo 140 caracteres bastan a Miguel Maldonado para entonar cada uno de los poemas que conforman El vuelo de la rosa, su más reciente poemario. Los textos del vuelo de la rosa fueron escritos en Twitter, lo que se conoce hoy en día como tuiteratura, de tal suerte que está un horizonte de tiempo que va de la imprenta de Gutenberg por la manufactura del libro a las publicaciones digitales. Hay 5 siglos contenidos en el vuelo de la rosa. La compilación reúne pequeños textos en los que esta flor toma diferentes facetas, un ser viviente, un animal o distintos objetos salidos de la mente del escritor. Publicada por Destrezas, una editorial artesanal de Puebla que cuida y entiende cada detalle del arte de la escritura y arma con especial dedicación página por página. Las peculiaridades de este libro tienen que ver mucho con la editorial, porque este libro fue impreso en tipos móviles, en metales y en madera, lo cual significa que todo su proceso de edición fue hecho a mano, de tal suerte que cada libro es único, porque como es manual, una página no es idéntica a otra. Es un trabajo laborioso que lleva su tiempo, pero que le da al lector una experiencia distinta, porque es un libro muy táctil, tú puedes sentir el golpe de la letra. Es un libro muy visual porque tiene aquí un suaje, debajo del suaje que está en la portada está la viñeta de la flor. Entonces es una experiencia muy sensorial. El acoso escolar es un mal que aqueja a nuestra sociedad desde hace ya varias décadas y que continúa vigente aún en nuestros días. Especialistas de la UNAM estudian diferentes casos de bullying que han dado como resultado 2 libros enfocados en tratar de solucionar este problema. Vamos a verlo. El acoso escolar, una visión comparada, y el acoso escolar y ciberbullying, retos, prevención y sensibilización, tienen la intención de concientizar a la sociedad sobre este fenómeno para tratar de entender las situaciones que experimentan niños, jóvenes y adultos que padecen este problema. El objetivo de los investigadores es fomentar una sana convivencia donde la tolerancia y el respeto tengan cabida. El acoso escolar no es un fenómeno en estricto sentido nuevo, pero sí es nuevo en algunas de sus manifestaciones y en algunos otros sentidos. Por supuesto que el acoso escolar, como cualquier otra forma de violencia escolar, es una manifestación del clima general de violencia y de las condiciones sociales imperantes en un país. Entonces ya perdimos la capacidad de sentir, de ser sensibles ante los grandes problemas que estamos sufriendo. Entonces, a mí eso me preocupa y sobre todo me preocupa en la generación de los jóvenes. Lo que conocemos como bullying es un tipo de violencia emocional que deja secuelas en la personalidad de quienes lo han padecido. Por lo tanto, necesitamos sensibilizarnos para prevenir y atender los casos de acoso.
Poetas de la lengua alemana que vivieron de cerca las dos grandes guerras mundiales reunieron sus pensamientos en una antología traducida al español. Oscuro es el interior de la boca nos lleva a comprender el amor, la muerte y la vida misma en la voz de estos 14 personajes íntimamente ligados a estos fenómenos mundiales. A continuación, los detalles. Oscuro es el interior de la boca es el título de la antología traducida al español por el autor alemán Jan Portante, quien busca traer a los lectores mexicanos las experiencias de 14 poetas que comparten sentimientos en común. Estos 14 poetas nacieron entre el 39 y el 79. Esto quiere decir que están en el libro las dos grandes heridas de Alemania y que estos poetas las llevan adentro y las llevan también dentro de sus textos. La primera herida es la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben el papel que jugó Alemania en Europa y en el mundo, que es un papel muy feo, y los descendientes, los hijos que empezaron a escribir en la posguerra, tienen adentro esto, y entonces lo tienen que trabajar, una memoria que los padres no les contaron, porque ningún soldado puede decir a su hijo, con la mano con la cual te estoy acariciando, maté. La Alemania nazi y la caída del muro de Berlín son sucesos que también están presentes en algunos de los poemas que conforman este libro, presentado por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Traducir una antología de poetas es un reto. Como ustedes saben, la traducción de la poesía es algo imposible, pero al mismo tiempo es algo necesario. Imposible porque el poema es un conjunto de muchas cosas, ¿no? No es solo algo que se va a decir, es también música, es ritmo. Hay un montón de cosas en un poema. ¿Y cómo hacer para tomar un poema por la mano y hacerle cruzar una frontera y llevarlo a otro lado, ¿no? La literatura mueve países, supera fronteras y rompe lenguajes. Autoras canadienses retratan con tinta y papel la vejez, la libertad y una historia en medio de la guerra. La libertad es poder elegir tu vida y tu muerte. En el boscoso norte de Ontario, las personas deciden desaparecer de ellos mismos, dejar su vida y dar paso a la libertad, a ser ermitaños y a disfrutar de la vejez, para simplemente quedarse con la amistad, el amor y finalmente la muerte. Refiere a los grandes incendios que destruyeron el norte de Ontario hace como un siglo. Los incendios forman como la tela de fondo de la novela. Y yo fui a encontrar algunos hijos e hijas de sobrevivientes de estos incendios por el calor y la falta de oxígeno, que durante los fuegos los pájaros se morían en vuelo. Y le dijo, se caían como moscas. ¿Y yo vieron pájaros? La vejez es una época de la vida donde uno está muy libre. Es casi la libertad, es una época de gran libertad porque no tiene angustia, responsabilidad, ambición y puede aprovechar de la vida. Les cuento de otra historia, la mirada de un niño que cambió de nombre 3 veces, que viajó por toda Europa y que tuvo la capacidad de adaptación para sobrevivir a la guerra. Su única salida, entender el idioma de los perros. Yulek es mi padre. Y a lo largo de este libro seguimos la historia de su infancia, desde Francia hasta Polonia, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia biográfica, Francia, Polonia, un orfanato, varios idiomas y un perro que entendía sus palabras y sentimientos. Pues bueno, inicialmente lo que hice fue grabar a mi padre. Grabé durante 2 años aproximadamente a mi padre para conocer todas sus anécdotas, porque si bien es cierto que eran historias que yo escuché toda mi vida, había detalles que yo no me quería perder, quería realmente tenerlos guardados en algún lado. Historias que conmueven y nos brindan la oportunidad de conocer, imaginar y vivir a través de la lectura.
Terminamos con esta lectura múltiple de voces, personajes y opiniones sobre libros, esos a los que Borges denominó el conjunto de símbolos muertos. Espero lo hayas disfrutado y nos encontramos aquí la próxima semana con más de Inventario 20.1. Adiós.